Dios les bendiga, queridos hermanos. Como siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Dios les bendiga abundantemente el día de hoy en todas las áreas de su vida. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la liturgia. Que antes de empezar a hablar de la liturgia, quiero decirles, hermanos, que es importante que tengamos un encuentro vivo con Jesús en Eucaristía. Si nosotros no tenemos un encuentro vivo con Jesús, en el pan y en el vino, es muy difícil que podamos comprender la liturgia. No vamos a comprenderlo. No vamos a poder vivir esta liturgia en el amor, en la gracia. Porque es importante que conozcamos el centro de toda la liturgia, que es Jesús. Es porque se hace cada ritual. El centro es Cristo. Entonces, yo te invito a que tú puedas pedir este encuentro con Jesús Eucarístico y que en la próxima Eucaristía en la que tú vayas, tú puedas estar atento en todo y que puedas encontrarte con el amado, con el Rey, con el Dios vivo que ha bajado del cielo para estar con nosotros. La liturgia de la Eucaristía tiene dos partes importantes. La primera es la reunión, la liturgia de la palabra, las lecturas, la homilía y la oración universal. La segunda parte es la liturgia eucarística, con la presentación del pan y el vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Estas son las dos partes importantes, que ambas hacen un mismo culto, donde el centro es Cristo. En la primera parte, pues, están los ritos iniciales, que es el saludo inicial, el acto penitencial, gloria, oración y colecta, y la liturgia de la palabra, donde vamos a tener la proclamación del Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar a los profetas, a los reyes, patriarcas, etcétera. Recordemos que el centro de la Biblia es Cristo. La Biblia es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se nos anuncia al Mesías, se nos anuncia que va a venir un Salvador, que va a venir el Hijo de Dios, el Rey, el Señor de toda la tierra y de todo el universo. Y es Jesús. Entonces, por eso es que se hace la proclamación del Antiguo Testamento. Y luego vamos a ver que también se va a hacer la proclamación de los hechos de los apóstoles. Todos los hechos que nos narran cómo empezaron las primeras comunidades, cómo empezó la proclamación del Evangelio, la evangelización que llegó hasta los confines de la tierra, en donde vamos también a leer las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, de Juan, de Judas y el Apocalipsis. Entonces, así se conforman las dos primeras proclamaciones. Después viene la proclamación del Evangelio, porque hemos dicho que el centro de todo es Cristo, es Jesús, en donde vamos a ver las enseñanzas de Cristo mismo. Es Cristo mismo que vino a este mundo a enseñarnos, a amarnos, a darnos esa gracia del cielo para el perdón de los pecados. Y es ahí donde, en ese momento tan importante, donde nosotros incluso ya no escuchamos sentados la proclamación del Antiguo Testamento y la proclamación de los Hechos de los Apóstoles, lo vamos a escuchar sentados, pero en ese momento nos vamos a parar y nos vamos a santiguar, porque es recibir el Evangelio en nuestros corazones. Eso es importante, hermanos. Por eso es que hay que estar atentos. Luego viene la homilía, donde el Padre nos invita a coger la palabra leída, la escritura, nos invita a cogerlas en nuestros corazones, a cogerlas dentro de nuestro interior. Hermanos, es importante que aprendamos a escuchar. Muchas veces nos quejamos. Yo he escuchado mucha gente que se queja, incluso yo hace años llegué a quejarme y decía, ¿por qué el Padre se tarda tanto en la homilía? ¿Por qué el Padre se tarda tanto? Yo quería que ya acabara, ¿no? Es porque no estamos saboreando la palabra de Dios, no estamos alimentándonos de la palabra. Estamos pensando en otras cosas, hermanos.
Pero recordemos que la fe viene por el oír y el oír viene de la palabra. El segundo momento de la liturgia es la liturgia eucarística, en donde vamos a tener la presentación de los dones, o como lo conocemos, el ofertorio. Este momento en donde se presenta el pan y el vino, y también donde se hace esta ofrenda, donde se pasa con la colecta y podemos dar nuestra ofrenda. Hace tiempo tenía una maestra que decía que en la Iglesia Católica todo es negocio, ¿no? Porque hasta en el ritual más importante tienen que pasar con un canastito, ¿no? Y pedir dinero. Que si realmente esto, ¿en qué, en qué agrada a Dios, ¿no? Más bien es que se lo queda al sacerdote. Bueno, hermanos, para todos los que no sepan, la colecta se hace porque en las primeras comunidades, desde las primeras comunidades, en la liturgia era importante que el católico cristiano se desprenda y que pueda compartir de lo que Dios le ha dado con los más necesitados. Esta colecta que se hace es para ayudar a los pobres, para ayudar a las viudas, para ayudar al más necesitado. Y eso lo tiene que administrar el que preside, es decir, el sacerdote. Él se tiene que encargar de ayudar al más necesitado. Así que hermanos, no piensen que esto es un negocio, no. La Iglesia Católica nos enseña siempre a la caridad. En todos lados, por todas partes, vamos a ver cómo la Iglesia Católica siempre es caritativa. Esto es importante, hermanos, que sepamos, que tengamos presente. Luego viene el prefacio, donde nosotros recitamos con los ángeles y con los santos y decimos 3 veces santo a nuestro Dios. Luego viene la epíclesis, que es el momento en donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. En este momento todos estamos de rodillas, todos estamos postrados, hermanos. Esto es importante. Luego viene la consagración, donde el sacerdote repite las mismas palabras de Jesús que él ha dicho en la última cena con sus discípulos, donde en ese momento se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. En ese momento, Jesús está presente, dándonos ese alimento, haciendo nuevamente ese momento con sus discípulos. Ese momento se vuelve a ser real en la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos que estar de rodillas, hermanos, de rodillas. Porque es un momento maravilloso en donde podemos vivir el Calvario. Es el mismo Calvario que se hace presente en la Eucaristía. Por eso que tenemos que postrarnos, hermanos, no quedarnos de pie. Yo digo, hay gente que pues no puede, está enferma, tiene problemas tal vez en las piernas, no puede, o gente ya mayor, gente ya de edad avanzada, que no puede postrarse. Pero nosotros debemos postrarnos en ese momento, hermanos. He visto también mucha gente que no se hinca porque a veces se va a ensuciar la ropa, ¿no? Hermanos, es nuestro Dios, es nuestro Señor. No debemos quedarnos de pie por el simple hecho de que se me va a ensuciar la ropa, ¿no, hermanos? Porque es mi Dios, es mi Señor, es mi todo. El que está ahí, el que se hace presente, por eso yo me postro. Aunque se me ensucie la ropa, eso no es importante, eso es secundario. Lo importante es reconocer a mi Dios y así enseñarle a nuestros hijos, así enseñarle a mi familia, así enseñarle. Es ese momento en donde el corazón de la Eucaristía está presente. Es el corazón de Cristo que quiere alimentarnos. Entonces tenemos que inclinarnos, arrodillarnos. Luego viene la aclamación, donde nosotros proclamamos, aclamamos que esta es nuestra fe. Luego viene a continuación
la intercesión, donde pedimos por el Papa, pedimos por los obispos, donde pedimos por los difuntos y por nosotros mismos. A continuación viene la doxología, que es ese momento en el que el sacerdote ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Después nos preparamos para la comunión, donde recitamos el Padre Nuestro. Pedimos ese alimento del Padre que nos dé a nosotros que somos sus hijos, que es el mismo cuerpo de Jesús. El Padre Nuestro, donde tenemos que recitarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y ya finalizando viene la comunión, en donde, hermanos, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, la comunión es uno de los momentos de más intimidad que nosotros podemos tener con Dios. Es Jesús que viene a nosotros, que somos indignos, pero que viene para santificarnos. Nos volvemos uno con Él. Es Jesús que se encarna en nosotros. Es Jesús que vive en nosotros y nosotros en Él. No solamente es Dios viniendo a mí, es que nosotros también vamos a Él y nos unimos. Cuando comulgamos, nosotros vivimos en Él y Él en nosotros. Nosotros nos dejamos amar por Él y nosotros le amamos a Él. Es un momento en donde el amor de Dios entra en nuestros corazones y donde nosotros le podemos responder a Él amándolo. Es el amado entrando en nosotros y nosotros en Él. Es un momento impresionante. Por eso este momento de comunión debemos de aprovecharlo. Tenemos que cerrar nuestros ojos y hablar en nuestro interior con Él. Ya no pedir. Ya hemos pedido en las otras oraciones anteriormente en la liturgia. En este momento, simplemente amarlo y dejarnos amar por Él. Amarlo y dejarnos amar por Jesús. Después de la bendición, somos enviados a dar testimonio. Y en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1332, donde explica el porqué de los nombres de la Eucaristía, vamos a encontrar que Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el ministerio y el final de la bendición, y cuando termina la bendición, somos enviados para dar testimonio, para ser testigos. En el numeral 1332 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice así: Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. ¿Ok? No todo termina ahí, decimos, ya cumplí, me voy. No, hermanos, en ese momento somos enviados para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, hermanos. Es por eso que es tan importante tener este catecismo de la Iglesia Católica. Porque no solo se trata de ir a la Eucaristía ya y decimos, ya agradecí a Dios hoy, me voy. Y nos vamos al pecado, ¿no? Nos vamos a vivir una vida según la carne, según el mundo, no. Tenemos que vivir una vida según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, en la santidad, en el amor, en la caridad. Así que, hermanos, ahora vivan este momento litúrgico, este momento, este gran milagro, vívanlo con todo su corazón. Vayamos a la misa no solo a escuchar, porque a veces decimos, vamos a escuchar la misa. No, hermanos, la misa no la vamos a escuchar solamente, porque nosotros también participamos de la celebración. Nosotros tenemos que ir a vivir la Eucaristía, a participar. Podríamos decir a celebrar con el sacerdote, pero es mejor decir a participar, es mejor decir vamos a vivir la Santa Misa y vivir
todo y cada momento con amor,